Muy buen día, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar con la primera charla de nuestro eje temático número 1, el papel de la ciencia en el nuevo orden mundial. Así que acompáñenme a abordar estos interesantes temas. Contenidos. Iniciaremos con la ciencia en el contexto actual. Luego revisaremos los paradigmas de la ciencia y tercero revisaremos la sociedad en el mundo actual. La ciencia en el mundo actual. Intentaré expresar algunas ideas que nos permitan tener una radiografía de cómo se presenta el mundo hoy en día. Primeramente pudiéramos señalar que vivimos en una sociedad globalizada e interconectada, gracias al auge de las telecomunicaciones y la Internet, que han permitido el desarrollo de negocios más allá de las fronteras de las naciones, con implicaciones en la forma de trabajar cada vez más virtual, cada vez más distanciadas de las edificaciones empresariales, alterando así la forma de relacionamiento social de los grupos humanos. Este proceso está acompañado de una dinámica de innovación tecnológica acelerada, impulsada por la inversión privada y el consumo por algunos sectores de estos avances. Tercero, el concepto de sociedad territorial ha pasado a una sociedad virtual, a una sociedad de redes, a una sociedad de información, muy parecida a un gran mercado en donde confluyen tanto actores públicos como privados, individuales o corporativos, en la oferta de bienes y servicios, en donde el conocimiento es uno más. Cuarto, el modo de producción sigue siendo el capitalismo en la mayoría de las naciones, incluso en China. Pero este sistema desde inicios de la década del 2000 sufre una gran y crónica crisis en los ámbitos económico y financiero, más no ideológico. Ante esto, los estados-nación se han visto seriamente afectados e incluso algunos no se han recuperado, con el agravante de que han tenido que aplicar políticas de ajuste con un alto costo social, lo cual ha generado descontento al interno de las sociedades y por ende inestabilidad política de los regímenes políticos. Otro aspecto muy dramático y característico de este nuevo tiempo son los procesos migratorios de grandes conglomerados de personas que huyen de los problemas políticos y económicos de sus países en búsqueda de mejores niveles de vida hacia los países mejor posicionados, que en algunos casos resultan en tragedias humanas que han llamado la atención de la opinión pública, pero sin soluciones importantes. Un ejemplo de ello, pues lo que ha vivido nuestro país en los últimos años. La pobreza y la desigualdad siguen siendo un problema en la agenda de los organismos internacionales y en la vida humana, con el agravante que debido a la velocidad de movilización de los sistemas productivos, cada vez la brecha entre los países ricos y pobres se hace más grande y más difícil de superar las desigualdades. Por otra parte, en el marco de todo esto encuentro que el medio ambiente es cada vez más evidente su deterioro, gracias a los patrones depredadores del modelo de desarrollo que pasan, vamos a decirlo así, enfrente de las miradas ciegas de los gobiernos. Sin embargo, es notable en las últimas décadas el surgimiento de movimientos ecológicos y conservacionistas, generando una sensación y pequeñas acciones y por supuesto un aumento de la conciencia ecológica, sobre todo en las nuevas generaciones y en algunas reglamentaciones de algunos países. En relación a la geopolítica internacional, se mantienen las tensiones entre las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, pero ahora se le agrega el mundo árabe y su negación al mundo occidental. Corea del Norte y sus amenazas nucleares, China y su interés por ampliar sus áreas de influencia económica. Por otro lado, la Comunidad Europea tratando de mantenerse y no desmembrarse por las diferencias entre los países económicamente solventes y los no solventes y mantener su estatus en el orden internacional. En definitiva, todos buscando posicionamiento mejor, dominar y hacer llevar su visión ideológica al resto. Y la ficha clave está en el dominio y manejo de tecnología bélica y comercial que les permita imponerse, así como, por supuesto, el manejo y el control de materia prima que
permita el desarrollo de esta tecnología, por ejemplo, el coltado. Finalmente, y como guinda del pastel, la humanidad se ha puesto en jaque con la aparición de virus altamente contagiosos y letal, como es el caso del COVID, que ha puesto en evidencia la desinversión y deterioro de los sistemas de salud, reflejado en la reducción de recursos humanos, camas, equipos, producto de las crisis económicas de años precedentes, en donde la inversión en los estados, en lo que se refiere al área social, fue lo primero que se recortó. Todo esto con consecuencias e implicaciones en los sistemas sociales y en la cotidianidad de manera devastadora. Ante este escenario, la ciencia en todos sus ámbitos ha estado presente y desde los laboratorios privados y públicos se ha dado respuesta a la crisis, buscando vacunas y tratamientos, desarrollando equipos. Sin embargo, se ha notado cómo los organismos internacionales en torno al tema de la administración de las vacunas han sido indiferentes en considerar el acceso de las mismas a los países subdesarrollados o pobres, los cuales aún viven oleadas de contagio y mutaciones del virus en gran escala. En definitiva, la ciencia y la comunidad científica tienen un reto muy grande por superar, y es la equidad de los beneficios de la innovación tecnológica, que solo la disfrutan unos muy reducidos grupos en la humanidad, pues son los que pueden pagar. Bueno, estos son algunas ideas y planteamientos en torno a cómo veo la sociedad en el mundo actual, los cuales quisiera que analizaran y tuvieran presentes a la hora de abordar los paradigmas de la ciencia, que es el siguiente tema que estaremos mirando. Los paradigmas en la ciencia. Aquí trabajaremos en función del autor Thomas Kuhn, que fue un físico norteamericano que realizó trabajos e investigaciones en filosofía de la ciencia. Uno de sus trabajos más célebres fue Las revoluciones científicas en 1962 y realizó otros trabajos interesantes. El aporte más notable de Thomas Kuhn fue su idea de paradigma, considerada como un modelo, patrón o arquetipo de pensamiento aceptado que avala teorías científicas, implica acuerdos y aceptación por la comunidad. Este planteamiento y esta idea rompe de alguna manera con la idea de que la ciencia era una ciencia que estaba ajena a la subjetividad, al entorno social, que la ciencia era diferente, que estaba fuera, por encima, y que no se alteraba de los elementos que habían, de los intereses de la comunidad científica. Thomas Kuhn, con sus análisis, demuestra que la ciencia responde a paradigmas que son más que acuerdos entre comunidades científicas que permiten que una teoría u otra teoría sea aceptada. Por ejemplo, él estudió la teoría de Copérnico y él vio cómo los planteamientos de Newton fueron superados por los planteamientos de Einstein, y así posteriormente se generaron otros paradigmas que explicaran. Eso él lo explica muy bien luego, cuando él habla de ese ciclo de creación de ciencia. Lo más interesante es que la ciencia responde y está conectada con la sociedad. Veamos un poco cómo plantea él que se revolucionan las ciencias. Primero tenemos una ciencia normal que encuentra en su proceso anomalías. Esas anomalías son áreas en las cuales no puede dar respuesta a ese planteamiento teórico. De allí, entonces, a raíz de esas anomalías se genera una crisis del modelo teórico, y esa crisis del modelo teórico empieza a generar una revolución del modelo. Se busca de respuestas, se empiezan a generar otros análisis, hay otras generaciones de científicos buscando, obviamente, respuestas, y se genera entonces un nuevo paradigma o modelo de planteamiento teórico que da respuesta y que nuevamente inicia el ciclo de como ciencia normal. Bueno, hasta aquí entonces tenemos una idea general de lo que plantea Thomas Kuhn. Ahora bien, vendría entonces preguntarnos cuáles son los paradigmas en la ciencia. Estamos hablando en la ciencia general, no en las disciplinas. Por supuesto, estos paradigmas se reflejan y tienen nombres particulares en cada una de las disciplinas de la ciencia, ¿sí? Entonces hemos establecido dos categorías: los paradigmas clásicos por un lado y los paradigmas emergentes.
Entre los paradigmas clásicos tenemos el paradigma mecanicista, positivista, el paradigma realista, el paradigma relativista y el paradigma pragmatista. En los paradigmas emergentes, que pueden ser muchos, hasta ahora voy a señalarle algunos, tenemos la teoría del caos y el estudio de la complejidad, ¿verdad? En los sistemas, en la naturaleza, la teoría de los fractales y sus estudios de la reproducción sistemática de secuencias en la naturaleza, en diversas temporalidades, por ejemplo en la economía, en las finanzas, en el análisis gráfico se puede ver en los números, puedes ver cómo se repiten las secuencias de una manera sistemática, muy interesante, muy utilizado para predecir movimientos. La teoría de la sincronicidad, que habla de la simultaneidad de eventos, la teoría de los campos morfogenéticos, que estamos hablando de patrones, de orden y de estructuras en los organismos vivos, y la teoría de las estructuras disipativas del señor Ilya Prigogine, que fue una contribución a la teoría termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio. Continuando entonces con nuestro tercer tema, la sociedad en el mundo actual, acabamos a partir de una definición básica, entendiendo que una sociedad es una agrupación de personas, familias, que conviven en un mismo lugar, ya bien sea virtual o físico, como señalaba inicialmente, que comparten un idioma, un modo de producción, valores y cultura. Ahora bien, esa sociedad se ha transformado en el tiempo y hay autores que hablan de que inicialmente en el siglo pasado hablábamos de sociedades agrarias, posteriormente hablábamos de sociedades industriales y hoy en día podríamos hablar de sociedades postindustriales caracterizadas por servicios, tecnologías, redes e información. Y estas sociedades, como les señalaba anteriormente al inicio en nuestra red inicial, son sociedades caracterizadas por redes de información, comunicación, interconexión y en algunos casos en los países desarrollados sociedades de conocimiento, intercambian redes de conocimiento. A continuación les presentaré las actividades que desarrollaremos para esta primera unidad temática. En la primera semana realizaremos un taller sobre el análisis de los paradigmas, en el cual abordaremos las preguntas que les acabo de mostrar a continuación y que están en la plataforma. En la segunda semana realizaremos un papel de trabajo sobre un análisis comparativo de los diversos tipos de sociedad y abriremos un foro para la discusión sobre los temas relacionados sobre la sociedad y el conocimiento en el nuevo mundo actual, donde podremos intercambiar ideas y reflexiones en torno a los temas discutidos y presentados en esta primera unidad temática. No me queda otra cosa, chicos, que desearles éxitos y nos vemos en nuestra aula virtual.